Bienvenidos a Voces por la Dignidad, un espacio para pensar críticamente la escuela, la sociedad y el papel de la educación en la construcción de una vida más justa. Hoy conversaremos sobre un tema urgente en el contexto colombiano, la educación en derechos humanos. Hablar de derechos humanos en la escuela no es solo hablar de normas, leyes o contenidos académicos, es hablar de dignidad, de respeto, de convivencia y de la manera como aprendemos a reconocer al otro en medio de realidades marcadas por la desigualdad, la violencia y la exclusión. En este episodio nos preguntaremos cómo se están enseñando los derechos humanos en Colombia, qué desafíos enfrenta la escuela y por qué las pedagogías críticas pueden abrir caminos para transformar nuestras prácticas educativas. Para ello me acompañan Lucila Pérez y María José Mejía, con quienes dialogaremos desde la educación, la inclusión y la convivencia sobre este reto tan necesario para nuestro país. Empecemos. Lucila, desde la política educativa, ¿qué pilares deben sostener estas políticas? Gracias, Brian. Y es un placer compartir este espacio con dos profesionales diferentes a mi área o mi campo de acción, como lo eres tú desde tu educación física, María José desde su psicología, y que conversen con mi profesión como educadora especial, y que gracias a la tecnología y pese a la distancia nos podemos reunir en este escenario, tres ciudades, Cartagena, Santa Marta y Medellín, para generar un diálogo, ¿cierto? Las fuentes son enfáticas, ¿cierto? Las políticas deben dejar de ser letra muerta para convertirse en una pedagogía transformadora e interdisciplinar. No podemos ver los derechos humanos como una simple materia, ¿sí? En este momento quisiera hablar de la UNESCO 2012, ellos lo hablan, y abro paréntesis para nombrarlo de manera literal, y es que los derechos humanos necesitan ser direccionados bajo un enfoque interdisciplinar de la educación, donde todos los elementos y procesos educativos, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos, los materiales didácticos y las capacitaciones, todo en un conjunto esté direccionado hacia el aprendizaje de los derechos humanos. Solo de esta manera, Brian, involucrando a toda la comunidad educativa, se podría crear una cultura universal de saberes. Así es, Lucila, es vital lo que dices. De hecho, esto nos lleva a la relación intrínseca entre educación y derechos. Según Franco, me permito citar, los derechos humanos son derechos universales que pertenecen a todos los individuos por solo el hecho de existir, ya que regulan la conducta humana y son esenciales para la supervivencia, la libertad y la dignidad humana. Por lo tanto, Lucila, la educación es el instrumento cultural más poderoso que podemos tener los seres humanos, precisamente para evitar la barbarie. Educamos para que el sujeto tome conciencia de que a los demás también se les debe respetar, se les debe aceptar, permitiéndole ejercer y defender sus propios derechos, entendiendo que mis derechos llegan hasta donde empiezan los de los otros. Aterricemos esto a nuestro país. ¿Cómo se aborda la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones de Colombia? Aunque tenemos la Ley General de la Educación como un logro legislativo, la realidad en el aula es otra. Las fuentes señalan que la enseñanza está fragmentada. Se enseña una teoría global sin conexión alguna con los acontecimientos del conflicto y la violencia vivenciados en el país. Es decir, se ignora nuestra propia historia. Exactamente, y esa desconexión es el origen de los principales problemas socioeducativos. El panorama es desalentador porque ni a los planes ni las políticas han dado los frutos esperados. La falta de una práctica real de los derechos se manifiesta en conductas antisociales, en el comportamiento agresivo del ser humano o en generar la presencia de todo tipo de violencias que sigue viviendo hoy por hoy nuestra sociedad. Vemos casos constantes de acoso, agresividad y matoneo escolar, porque la educación en derechos humanos se ha quedado en un requisito para aprobar una asignatura y no algo como que se viva todo el tiempo. Así es, Lucila, y a mí como psicóloga me preocupa la infancia. De hecho, la autora Mezquita advierte que los primeros años de vida son los más significativos, pues, porque estos cimientan tanto las bases físicas como psicológicas de la personalidad del infante, y del mismo modo la conducta social que va a determinar el desarrollo futuro de la sociedad. Entonces, si la escuela no es una atmósfera donde los derechos humanos sean una realidad permanente, en realidad seguimos fallando en la base de la misma sociedad. Ante este reto, ¿cómo gestionaríamos la educación en derechos humanos bajo las pedagogías críticas? Yo propongo que debemos despegarnos de los métodos tradicionales y estáticos. La pedagogía crítica exige un círculo contextualizado que use la historia viva para que la enseñanza no sea ajena al individuo. Debemos ser mediadores que promuevan la autonomía. Sí, totalmente. La gestión debe ser una institución y práctica. Por esta razón se requiere, como establecer talleres o mesas de trabajo para abordar las cuestiones que se den en ese preciso momento. Así no estar desarticulados con lo que realmente se solicita para esta temática. Debemos empezar a usar el diálogo como una herramienta pedagógica principal para resolver conflictos, potenciando la capacidad crítica del estudiante, y de esta manera vivir, sentir, respirar la educación de derechos humanos realmente en un entorno. Y bueno, finalmente yo pienso que para que esto sea una realidad, como establece el autor Zambrano, y me permito citar,
Construir un proceso integral que se prolongue toda la vida, mediante el cual todos los ciudadanos aprendan a respetar la dignidad propia de las personas, es la base fundamental de las pedagogías. Quiere decir que solo una pedagogía innovadora y holística centrada en el estudiante como ser social permitirá que los derechos humanos pasen de ser un sueño a una realidad patente en Colombia. Y por eso tenemos que seguir trabajando desde cada uno de nuestros roles como formadores, como psicólogos, como docentes y como los diferentes actores de la comunidad educativa. Concluimos entonces que urge una pedagogía innovadora, que deje de mirar hacia afuera y empiece a mirar las realidades de nuestras aulas colombianas. Creemos que las pedagogías críticas ofrecen un camino potente para transformar la escuela, porque promueven diálogo, conciencia, participación y acción colectiva. Educar en derechos humanos es, en esencia, formar sujetos capaces de reconocer la dignidad propia y la de los demás. Gracias por este espacio.